En muchas ocasiones, nosotros como seres humanos queremos hacer algo al respecto sobre algo que sabemos que no está bien, que definitivamente debe detenerse y que debe cambiar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sabemos acerca de ello? Bueno, son preguntas que definitivamente tenemos que encontrar la respuesta, porque en muchas ocasiones nos encontramos en situaciones incómodas. El día de hoy les quiero traer una entrevista muy especial con una persona increíble que encontró la manera de hacer algo al respecto y hacer algo al respecto aquí en nuestro país, Costa Rica. Él se llama Braulio Vargas, él es un abogado, él es cantante, él es notario público y también el presidente de la Asociación Jóvenes por los Derechos Humanos Costa Rica. Espero les guste y que se lleven toda la información que puedan. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal Aguilar. Quiero darles la bienvenida y darles a conocer una persona muy importante que admiro muchísimo y muy valiosa en este país. Sin más que decir, quiero presentarles a don Braulio Vargas y quiero darte la bienvenida al canal, Braulio. Gracias, César. Sí, nos sentimos muy felices de estar contigo hoy y de poder hablar de un tema tan importante, los derechos humanos. Don Braulio, entonces, quiero que empecemos con las preguntas y quiero que de verdad las personas que están viendo el canal se den cuenta de mucha información que no se está dando a conocer y que realmente se debería dar a conocer. Entonces voy a empezar con una. ¿Por qué se creó la Declaración Universal de los Derechos Humanos? César, es una buena pregunta, pero antes de responderla, quisiera que aclaráramos la palabra derechos humanos. Derecho es una concesión que se te hace, es una capacidad que tienes para ser, para hacer y para tener. Y humano tiene que ver con nosotros, con los seres humanos. Entonces, es esa capacidad que tenemos los seres humanos de ser, de hacer y de tener. Eso para empezar. Entonces, ya viendo esto, los derechos humanos, pongámoslo en el contexto de que desde que un ser humano pisó este mundo, ha existido, porque es algo connatural a nosotros. El problema ha sido que ha sido algo que se nos concede, algo que se nos da. Por ejemplo, el primer registro que se tiene sobre los derechos humanos es un cilindro, el cilindro de Ciro se le llama, donde este conquistador de Babilonia le concede la libertad a los esclavos, concede la libertad de religión, de culto, etc. Él lo concede. Y si vemos la historia de los derechos humanos, vemos que es esa concesión que se nos da, la Carta Magna, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, y así va. Pero en el mundo ocurre una tragedia sin precedentes. La Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde más de 90 millones de seres humanos, civiles y militares, pierden la vida. Llega un momento en que ya es un grito de la humanidad el que tengamos un parámetro para establecer qué son nuestros derechos como seres humanos. Y es cuando nace la Declaración Universal de Derechos Humanos. Después, durante casi 2 años, después de fundadas las Naciones Unidas como organismo, una comisión de derechos humanos liderada por la señora Eleanor Roosevelt trabaja incansablemente en la creación de unos derechos en los que estemos todos de acuerdo que son básicos y fundamentales, connaturales a nuestra especie, a nosotros mismos como seres humanos. Y esos son los derechos humanos. Y ahí es cuando nacen y por eso nacen. En realidad, el objetivo es llamar a la conciencia de todos nosotros de que somos iguales en libertad, en derechos, y que estamos dotados de razón y conciencia y por tanto debemos tratarnos fraternalmente los unos con los otros, que es lo que dice el artículo número 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en libertad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Eso es lo que dice el artículo número 1. Esa es la razón de ser de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en principio, de hecho, querían ponerle de la Declaración Internacional de Derechos Humanos.
Y fue una discusión establecer ese nombre, Declaración Universal de Derechos Humanos. Bueno, Braulio, muchísimas gracias, de verdad. Es súper bueno este tema y de verdad podemos tocarlo un poco más a fondo. Entonces, vamos a avanzar a la siguiente pregunta. Y yo te quiero preguntar, Braulio, ¿qué es la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Mira, la Declaración Universal de Derechos Humanos es exactamente lo que dice, una declaración. Recuerda que se firma el 10 de diciembre de 1948 en París. De hecho, este próximo 10 de diciembre se cumple 72 años de la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero como tal, es solo una manifestación de intenciones. Es cierto que la Declaración Universal de Derechos Humanos, el contenido de esa declaración, que son 30 artículos, han impregnado las constituciones de los estados de casi todo el mundo occidental. De hecho, nuestra constitución contiene muchos de esos preceptos que establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, como el derecho a un juicio justo, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de conciencia y de religión, etc. Pero es simplemente una declaración de intenciones. Ese es el punto débil de este documento, porque si bien es cierto, es maravilloso, compete a toda la raza humana. Al ser una declaración, no ser obligatoria, es prácticamente un documento desconocido. Entonces no hay ningún organismo específico, no hay ninguna ley que diga que tienen que estudiarla, que se tiene que conocer. Y ese es el problema. Entonces uno ve que en los sistemas educativos, por ejemplo, en el de Costa Rica, se toca el tema en 9º año, por encimita. Y usted ve que una carrera universitaria, no sé, incluso de Derecho, por ejemplo, apenas se ve por encima la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, esa es la razón y el motivo por el cual existimos nosotros, Jóvenes por los Derechos Humanos, para educar en el conocimiento y en cómo hacer que esa declaración signifique algo en nuestra vida. Braulio, muchísimas gracias, de verdad. Es una campaña fuertísima. Es una campaña que de verdad ha ayudado a muchas personas a concientizar qué es lo que está pasando y cómo nosotros como personas podemos vivir en un mundo de paz. Mi pregunta es, ¿cómo la campaña hace que este propósito se lleve a cabo y que realmente podamos lograrlo y que lo logremos? Sí, César. Bueno, nosotros tenemos muchas actividades. Lo primero que hacemos es educar. ¿Y cómo educamos? Pues por medio de seminarios, conferencias, cursos. Tenemos un curso en línea gratuito que puede llevar cualquier persona, muy interactivo. También damos los cursos presencialmente. Atendemos a grupos y llevamos nuestro mensaje, repartimos libritos, contactamos municipalidades, al Ministerio de Educación, colegios, escuelas, y damos este mensaje. Eso es lo que hacemos incansablemente. Cualquier persona puede ayudarnos, convertirse en miembro de Jóvenes por los Derechos Humanos, llevar esto con su camiseta a su comunidad y empezar a dar seminarios, repartir libritos, hacer que sea conocida la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y hacemos otras cosas. Por ejemplo, tenemos un proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa. Ya pasó la Comisión de Derechos Humanos y ya está en la corriente para ser votado como proyecto de ley. Y tiene 2 puntos. Uno es que se declare el 10 de diciembre Día Nacional de los Derechos Humanos. Y el segundo punto es que se agregue al objetivo de la educación costarricense la educación en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Porque a veces nos preguntan, César, pero derechos humanos, ¿de qué están hablando? ¿De qué? ¿De las manifestaciones de una gente y tal? No. Nuestra respuesta es: no venimos a decirle a nadie qué debe pensar. Lo que venimos a decirle es que tiene derechos. Están ahí en la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Quieres conocer los derechos humanos? ¿Quieres educar a los niños, a los jóvenes en el respeto, la tolerancia, la responsabilidad? Estudia la Declaración Universal de Derechos Humanos. Eduquemos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ese es el documento idóneo para crear una sociedad más justa, más tolerante, más respetuosa y pacífica. Aterrizando un poco con esto, me gustaría conocer
¿Cómo es que la campaña trabaja en el país? ¿Qué materiales? ¿Cómo es que ustedes ofrecen la información? ¿Cómo está esta información disponible para las personas interesadas? Sí, claro, César. Mira, nosotros tenemos toda una serie de materiales que son totalmente gratuitos, enfocados en la educación. Por ejemplo, aquí puedes ver, este es una guía de estudio. Aquí viene todo un curso con sus actividades, su planeamiento educativo para profesores. Es totalmente gratuito. Está en este formato, también está en formato PDF para que lo puedan utilizar. Nos contactan o contactan a la red internacional de Youth for Human Rights y se lo mandan a su casa directamente desde Los Ángeles. Tenemos también un kit informativo, que con este kit ahí se presentan todos nuestros materiales, nuestros vídeos, porque cada uno de los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos tiene una peliculita, un vídeo corto de 1 minuto, que nosotros utilizamos para enseñar esto a los jóvenes y a la población. Y también tenemos ya los libritos. Este es de la historia de los derechos humanos. Este es el librito, digamos, estándar que se utiliza, que se llama ¿Qué son los derechos humanos? Y que presentan la Declaración Universal, ¿ves? De esta manera, cada uno de los artículos. Ahí van los artículos. Y por último, al final, viene la Declaración Universal de Derechos Humanos tal y como se firmó en su momento, en 1948. Pero en Costa Rica tenemos un librito especial. Y es un hito en la historia de la humanidad, porque nunca antes seleccionados o jugadores de una selección mayor de fútbol habían prestado su imagen para promocionar la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y este es el librito que se editó aquí en Costa Rica justo para el Mundial de Rusia, con la participación de los jugadores de ese momento. Entonces, mira, por ejemplo, artículo número 1, todos hemos nacido libres e iguales. Camiseta número 1 de la selección, Keylor Navas. Y así vamos con los demás jugadores, cuerpo técnico. Incluso tenemos la participación en el último artículo, en el artículo número 30, de la selección mayor de fútbol femenino. Y las firmas de todos los jugadores que nos regalaron al final. Ahí está en este librito. Esto es un hito. Ha sido muy, muy envidiado sanamente en todo el mundo. Y lo presentamos hace 2 años en la Cumbre Internacional de Jóvenes por los Derechos Humanos en Naciones Unidas. Y fue un total éxito. Y estamos muy orgullosos de este trabajo. Y ha sido muy reconocido. Braulio, wow. Increíble conocer que existen todos estos materiales que están a la mano y que de verdad nosotros podemos informarnos acerca de qué son los derechos humanos y cómo funcionan y qué pueden hacer por nosotros. Sin embargo, me queda una duda y es algo que personalmente te lo quiero preguntar. Está la información sobre los derechos humanos. Esto viene de 1948. Había pasado 2 guerras mundiales. Millones de personas murieron. ¿Qué nos ha pasado? Porque ha pasado unos años y todavía se sigue promoviendo. Hay personas que todavía promueven lo que son guerras, peleas, protestas vandalísticas. Entonces, ¿cómo nosotros realmente como personas, como seres humanos y como especie podemos cambiar esto y revertirlo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Cómo ponemos en práctica día a día la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Vaya, César, has dado en el clavo con esa pregunta. Y esa es la razón de ser de Jóvenes por los Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos, evidentemente, es una pauta, contiene unos artículos que te dicen cuáles son tus derechos. Y de hecho, si tú lees el último párrafo del preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ahí se conminan los estados para que promuevan el estudio y el conocimiento de esta declaración mediante la enseñanza. Pero digamos, no es un mandato, es simplemente una sugerencia. Y ahí está el problema. Y el siguiente problema es cómo hacer que estos artículos significan algo en tu vida. Porque ese es el gran detalle de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
significan algo en tu vida realmente. Cuando tú sales en la mañana y te topas con un vecino que te atravesó el carro y no puedes salir, ahí hay derechos humanos involucrados. O llegas a tu oficina y alguien, ves a tu jefe que no te cae muy bien, ahí hay derechos humanos involucrados. Ahí existe, lo estás viendo como un ser igual a vos, con la misma dignidad que tiene. De eso es lo que estamos hablando con derechos humanos. Entonces, en la medida en que nosotros consigamos que esta Declaración Universal de Derechos Humanos signifique algo para nosotros en nuestra vida diaria, es que vamos a poder conseguir un mundo mejor, revertir esa escena que vemos todos los días. Entonces, eso es lo que nos mueve. Si tú ves el artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que te la enseño aquí, dice: el derecho a un mundo justo y libre. Está aquí. Claro que tienes derecho a ese mundo justo y libre, pero ¿quién va a crear ese mundo justo y libre? ¿Quién va a crear? Tienes derecho a una familia, a una mejor familia, a que te respeten en tu casa, etc. ¿Quién va a crear esa familia? Pues vos. ¿Querés una mejor esposa? ¿Querés un mejor esposo? Tenlo. ¿Quién más te lo va a creer? ¿Querés un buen trabajo donde reconozcan tu esfuerzo y tal? Sé honesto, sé industrioso. No murmures de tus compañeros, no les serruches el piso, como decimos aquí en Costa Rica. Sé un trabajador leal a tu empresa, a tus patronos. ¿Querés un barrio más bonito? No lo ensucies. ¿Querés un ambiente de trabajo lindo donde podemos confiarnos con los otros? No robes, no te robes una hoja, no permitas que alguien lo haga. Porque luego este artículo, el derecho que tienes a un mundo justo y libre, un mundo mejor para ti, nos lleva al siguiente artículo, que es el artículo 29, y es el artículo de la responsabilidad. ¿Quién es el responsable al final de que tú tengas una mejor vida? Tú y nadie más. Entonces, recuerda que aquí no venimos a decirte, nadie te puede decir qué es lo mejor o qué no es lo mejor para tu vida. Solo tú lo puedes decir, qué es lo mejor para ti. Pero recuerda que eso contrae responsabilidad y eso es empoderarte como ser. No le temas a la responsabilidad. La responsabilidad es empoderarte como ser. Es volver a ver hacia tu entorno, ver cuál es la escena que tú quisieras ver cuál es la que tienes y entonces hacer lo necesario para que esa escena ideal se vuelva la escena que tienes en realidad. Es esa conciencia de que está en tus manos el crear un mundo mejor y cambiar tu vida. Y lo podemos hacer por medio de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es una herramienta más. Ha sido toda una experiencia esta entrevista, de verdad información muy valiosa que nosotros podemos aplicar en nuestras vidas. Entonces definitivamente se puede hacer algo al respecto y estamos trabajando para que eso pase. Depende mucho de ti y de lo que quieras hacer para que la tarea se lleve a cabo y que de verdad podamos vivir en un mundo tan soñado y tan esperado como el que promueven los jóvenes por los derechos humanos. Braulio, un gran abrazo a distancia y muchísimas gracias por estar en este canal. No, gracias a ti, César. Este tipo de espacios es lo que nos permite poder llevar este mensaje, un mensaje de hermandad y de humanidad a todas las personas. Recordar nada más que la responsabilidad no es una carga, la responsabilidad es tu esencia. Entonces empodérate, toma responsabilidad. Hagamos algo al respecto. Ayúdanos, ayúdate a ti, crea ese mundo mejor. Lo puedes hacer, lo podemos hacer juntos. Muchas gracias de nuevo, encantado de estar aquí, ojalá me vuelvan a invitar y si alguno tiene alguna inquietud con nosotros y quiere conocer más, quiere trabajar con nosotros, ahí están nos pueden buscar en Facebook, en las redes sociales, ahí publicamos todas las semanas nuestras actividades y puede ser parte también de una gran familia, porque Jóvenes por los Derechos Humanos están en prácticamente todos los países de este planeta, uniendo jóvenes como ustedes, soñando en un mundo mejor, y no solo soñando, creándolo.